En entrevista con Radio Educación, el politólogo y sociólogo Xavier Torrent, catedrático de la Universidad de Barcelona, analiza la disolución de ETA y las perspectivas que se abren para el país vasco. Xavier, hay quienes consideran tardía la disolución de ETA. ¿Cuál es tu lectura de este anuncio del viernes pasado? Digamos, y además en un día como hoy, en el cual se juega el clásico Barcelona-Madrid en el fútbol, un clásico como este, digamos, perdura para siempre. Lo importante, y esto es lo que quiero resaltar, es que en el caso del terrorismo de ETA, puede haber llegado tarde, efectivamente, una demora, digamos, de hecho nunca se tenía que haber creado, pero lo importante es que, a diferencia del clásico de fútbol Barcelona-Madrid que perdurará siempre, ETA ya ha finalizado sus días, ha acabado, es decir, tenía un fin. Desgraciadamente tuvo también un origen y un nacimiento, pero lo importante, visto desde hoy, desde la fecha actual, es que ha llegado a su fin. El terrorismo, sea el que sea, cualquiera de los extremismos, da igual si es la extrema derecha, la extrema izquierda, el islamismo radical, cualquier extremismo que ha conllevado terrorismo ha degenerado en formas autoritarias, cuando no totalitarias, y eso ha perjudicado lo que serían los derechos humanos, los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, tardío sí, el fin de ETA, pero ha llegado eso a su fin. Muchos sectores critican que ETA no ofrezca un perdón por el daño causado a la sociedad española y se limite a las víctimas de sus acciones. ¿Esto es un obstáculo para la reconciliación? ETA, como cualquier organización terrorista, tenía que haber pedido perdón a todas las víctimas, a las más de 800 personas asesinadas, así como a todos sus familiares, que obviamente también padecieron ese sufrimiento, y a todas las personas que fueron heridas. Ha habido críticas a este, digamos, proceso de vamos a llamarlo así, de desradicalización y de dejar las armas y de abandonar, pues, por lo tanto, esta lucha terrorista. Hay muchas críticas, pero críticas que pueden ampliarse incluso a más temas. Uno es este, es decir, ETA tenía que haber pedido perdón a todas las víctimas, sin excepción, a todas. Pero también el Estado español tendría que pedir perdón, por ejemplo, cuando en su momento, quizás en México ahora se desconoce, pero en décadas atrás, el Estado español, en plena democracia, no en la dictadura de Franco, sino en plena democracia, utilizó también el terrorismo de Estado como los GAL, y el Estado español tampoco pidió permiso. Y añado otra cosa, fijémonos que el fin de ETA se ha producido en el territorio del Estado francés, ha sido en Francia. Y en Francia, en la localidad de Bayona, donde, digamos, se produjo uno de los, digamos, actos de este fin de ETA, todos los partidos políticos franceses, todos, es decir, no solo los partidos, vamos a decirlo, nacionalistas vascos que hay en Francia, sino los partidos republicanos franceses, da igual si estaban a la derecha, al centro derecha, a la centro izquierda o a la izquierda, todos apoyaron este, digamos, acto de pacificación. Todos excepto uno, la extrema derecha de Le Pen. Por lo tanto, esto es lo que tendría que haber sucedido también en España. Es decir, a mi modo de ver, de hecho, una de las razones por las cuales ha tardado esta fase última de finalizar ETA ha sido porque los observadores internacionales esperaban que finalmente el gobierno español entrara en ese acto de reconciliación. No para, digamos, dar marcha atrás en relación a lo que ETA ha sido, o sea, asesinatos y terrorismo, sino simplemente porque pasa en cualquier país después de un periodo de este tipo. Recordemos incluso el actual proceso de Colombia o en su día el proceso de Irlanda del Norte. Ha sido así. O pensemos, por ejemplo, en Sudáfrica. En Sudáfrica no ya fue terrorismo, digamos, de una organización privada terrorista, sino hubo la apartheid de Sudáfrica, y luego Nelson Mandela no aplicó la venganza en contra de los blancos, a pesar de que habían cometido asesinatos, a pesar de que habían cometido el apartheid mismo. Entonces, hay momentos de la historia que implican
digamos, reconociendo el pasado, es decir, haciendo memoria histórica de ese pasado, implica mirar hacia los más jóvenes, incluso los más pequeños, los niños y las niñas, pensando en que ellos tienen que crecer de una manera como sus padres o sus abuelos no crecieron. Y esa es la razón, no el hecho en sí del perdón, sino más allá, el hecho de que crezcan esas nuevas generaciones de niños y niñas, en este caso vascos, en plena libertad y sin, digamos, el temor de ese terrorismo de ETA precisamente. ETA fue derrotada de manera policial, pero la raíz política del problema vasco sigue vigente y Otegi lo destacó el viernes pasado. ¿Cuál es el futuro para el conflicto vasco? Yo quiero separar dos cosas. Precisamente, y aquí lo hago público por primera vez en México a través de Radio Educación, soy codirector de una nueva maestría de la Universidad de Barcelona. Recordemos que la Universidad de Barcelona es la universidad número 1 de toda Iberoamérica. Pues a partir del 1 de octubre de este mismo año vamos a enseñar a todos aquellos alumnos, tanto españoles como mexicanos o latinoamericanos en general, que quieran cursar esta maestría. Es una maestría en prevención de la radicalización. Y una de las cosas que vamos a enseñar es que una cosa es que existan conflictos políticos, pero estos conflictos políticos, por muy justos que sean, jamás justifican acciones de extremismos, sea extrema derecha, extrema izquierda, islamismo radical u otros tipos de extremismos. Por lo tanto, yo voy a separar, por eso quiero, en esta pregunta muy acertada que ahora me haces desde Radio Educación, quiero separar. Voy a hablar del terrorismo, ahora voy a hablar del problema o de la cuestión política en el País Vasco. Efectivamente, el País Vasco, tanto el partido mayoritario, que es de un partido de democracia cristiana, que es el Partido Nacionalista Vasco, como el partido de la izquierda nacionalista vasca, que es EH Bildu, ambos partidos políticos consideran, junto incluso con Podemos, aunque en este caso Podemos no quiere, digamos, la independencia del País Vasco, pero sí que quiere que el País Vasco ejerza lo que se conoce como derecho a decidir, es decir, que decida su propio futuro. Y en este caso, obviamente, el País Vasco, al igual como en otras ocasiones hemos hablado respecto a Cataluña, quieren como mínimo, eso es un sentir mayoritario en el País Vasco como en Cataluña, quieren más autogobierno del que se tiene ahora. De hecho, el País Vasco, a diferencia de Cataluña, tiene algo que es, digamos, muy avanzado, que se llama concierto fiscal. Eso significa que son los vascos quienes recaudan los impuestos y luego ellos deciden, mediante un acuerdo con el gobierno español, qué parte, digamos, traspasan a las arcas del Estado español. Pero incluso teniendo esto, tanto los vascos como los catalanes, la mayoría absoluta, quieren más autogobierno. De hecho, para que se conozca mejor en la realidad mexicana, en el País Vasco y en Cataluña no se tiene a fecha de hoy todavía el mismo poder político que tiene, por ejemplo, California o Texas en Estados Unidos, o no se tiene el mismo poder político que tiene Quebec, que es la parte francesa, en Canadá. Eso es lo que se quiere como mínimo. Luego, en el País Vasco, pues hay partidos como EH Bildu, que además quieren la independencia del País Vasco, o en Cataluña pues son Junts per Catalunya o Esquerra Republicana o la CUP, que son tres partidos que quieren la independencia de Cataluña. Pero con independencia de la independencia, valga la redundancia, se quiere, eso sí, más autogobierno. Por lo tanto, esto es un tema político que el Estado español a fecha de hoy no ha resuelto y no tiene visos de que lo quiera resolver a corto plazo. ¿Veremos a ETA en un futuro como partido político? No, ETA fue una organización paramilitar, una organización terrorista, y por lo tanto pone fin a sus días. No va a hacer nada a nivel político. Hubo un sector que políticamente apoyó ETA, que fue en su día Herri Batasuna, y luego Sortu, y Sortu dio el paso, digamos, de ya nunca más apoyar una vía violenta y terrorista. Y entonces Sortu lo que precisamente hizo es impulsar, mejor dicho, una nueva formación política en la cual hoy en día se llama EH Bildu, pero en EH Bildu no solo están quienes venían de Sortu y Herri Batasuna, sino que están incluso partidos políticos o movimientos como Aralar.
Aralar, por ejemplo, era un movimiento político que luchaba contra todo tipo de violencia, fuera el terrorismo de ETA, fuera el terrorismo de Estado de los GAL. Entonces, hoy en día EH Bildu es una formación política que lidera Otegi, en la cual ya se rechaza completamente, digamos, el terrorismo, cualquier tipo de terrorismo. Y en el caso precisamente de Otegi y Bildu, sí que han, digamos, dicho claramente que todas las víctimas, no una parte solo, todas las víctimas fueron víctimas del terrorismo. Pues escuchábamos al politólogo y sociólogo Xavier Torrent, catedrático de la Universidad de Barcelona, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.